con ustedes que son jóvenes, que tienen esa inquietud de buscar la razón por qué somos católicos, ¿verdad? Porque qué bonito, miren, no se trata nada más de decir, bueno, yo soy católico, ¿y por qué? Porque mi mamá, mi papá me bautizaron, ¿verdad? Porque, diríamos, entonces tenemos una fe heredada. Así comenzamos, sí, así comenzamos, porque mire, Ricardo Arjona dijo que a él no le preguntaron por qué no le bautizaron, ¿verdad? Porque le hicieron piñata, quebraron la piñata, helados, dulces, pero nunca le preguntaron si lo querían bautizar, ¿verdad? Es como que le pregunte uno a un niño de preprimaria, mi hijo, ¿quieres ir a estudiar? ¿Qué le va a decir el niño? No, mami, gracias, va a decir, ¿verdad? Porque no va a querer ir a estudiar. Entonces, los papás siempre hacemos lo mejor por los hijos y entregar a nuestros hijos a la iglesia para que a través del bautismo se hagan hijos de Dios es el mejor regalo que un papá le puede dar a un hijo, y eso no se pregunta, ¿verdad ustedes? Pero nuestra iglesia también es muy sabia y por eso existe un sacramento que se llama confirmación, para que cuando ya tengan razonamiento, 15, 16 años, se hace la confirmación, entonces el muchacho decide si sí o si no, ¿verdad? Pero miren, llegar a este punto, ¿por qué razón yo soy católico? Es bueno. Es bueno preguntárselo. Ese momento tiene que llegar en la vida del católico, tiene que llegar en nuestra vida, porque hay que razonar por qué es que yo realmente soy un católico, ¿verdad? Es necesario entonces que nosotros busquemos la razón, querer conocer qué es lo que la Iglesia Católica a mí me ofrece. El libro de Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué es que perecemos? ¿Por qué es que muchas veces la gente se sale de la iglesia católica y se va a otra iglesia? Precisamente por eso, porque no conoce la fe, porque no conoce su iglesia, no puede ni siquiera dar razón de por qué es católica. A ver, si yo les empezara a preguntar a ustedes, ¿por qué eres católico? ¿Me lo podrían responder, sí o no? ¿Quién se atreve a responderme? Porque así te bautizaron. Es la razón, ¿verdad? Sí. Y miren, esa es la razón que damos. Pero ¿será eso una razón? ¿Sí? A estas alturas, a estas edades que ustedes tienen, ¿será que esa puede ser una razón? ¿Será que esa es una respuesta para dar? No, ya no es una respuesta. Tenemos que dar respuestas concretas. Ahora yo sé por qué soy católico, ¿sí? Y de eso es lo que se va a tratar el tema. Saber por qué razón, que lo sabemos, fíjense, pero a veces no lo hemos analizado. Hoy lo vamos a desglosar un poquito, lo vamos a saber y nos vamos a dar cuenta que ya lo sabíamos, pero no lo conocíamos como una respuesta, pero sí tenemos las respuestas. Mire, mucha gente, les decía yo, se va de nuestra iglesia precisamente por eso, ¿verdad? Porque no razonan, porque no estudian, porque no quieren conocer de las cosas de Dios. ¿Sabe para qué llegamos a una iglesia? Para que Dios resuelva nuestros problemas. Y yo les traigo una mala noticia. Jesús no resuelve problemas hoy. Si usted está buscando la iglesia católica para que le resuelva problemas, no resuelve problemas. Sí, los problemas los resuelvo yo con la ayuda de Dios, ahí sí. Pero los problemas, ¿quién los resuelve? Yo, porque soy yo el que me tengo que poner en el camino para resolver los problemas. Mire, razonar nuestra fe es algo muy importante. Mamá María nos enseña a razonar la fe. Evangelio de San Lucas 1:34, en la anunciación. Cuando mamá María le anuncian que va a ser mamá, ella se queda pensando, razonando. Y le dice al ángel o al enviado, ¿cómo? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Yo no sé si sabes o no sabes, pero entre José y yo, napa, dijo ella, ¿verdad? Y no ha pasado nada. Sí, era lógico, estaba razonando ella. Por supuesto, porque se sabe que para tener un hijo uno tiene que tener una relación, es de dos personas, no de una persona. Y ella no había tenido relación con José. Entonces mamá María nos insta a nosotros a razonar nuestra fe.
No es eso, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de saber y dar respuestas. Mucha gente dice, yo me fui de la Iglesia Católica. Sí, ¿por qué te fuiste de la Iglesia Católica? Ah, porque yo encontré la verdad en otro lado, dicen, ¿verdad? Sí. ¿Será que encontraron la verdad en otro lado? Lo primero que hay que preguntarles es, mira, ¿algún día recibiste un curso de apologética de tu iglesia? ¿De qué le va a decir, verdad? Porque ni siquiera sabemos, ¿sí? Y la gente no sabe. Y entonces dice, me fui porque no encontraba la verdad. Me fui porque nunca encontré a Dios ahí. Me fui porque ahora siento bonito donde yo voy. Porque la gente lo que quiere es sentir. ¿Sentir qué? Sentir bonito. Donde les ofrecen sueldo, carros, puntos, ¿verdad? Todo se los dan, ¿sí? Porque eso es lo que se está ofreciendo hoy en día en las otras iglesias. En la Iglesia Católica se habla con la verdad. Aquí sí está la verdad. ¿Y por qué decimos nosotros que como Iglesia Católica tenemos la verdad? Yo les voy a hablar sobre 8 puntos importantes que son los que nos van a servir para dar razón de nuestra fe, para decir por qué nosotros somos católicos. Y la primera es esta. La primera es porque Jesús fundó la Iglesia Católica. ¿Sí? Esa es la primera razón. Jesús es el fundador de nuestra iglesia. ¿Sí? Ahí en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles 2 del 1 en adelante, entonces nosotros vemos que Jesús fundó la iglesia, ¿sí? Mire, nosotros como Iglesia Católica reconocemos, incluso en el Concilio Vaticano II, en el numeral número 8, si yo lo traje porque no sé qué me van a preguntar, si me van a atorar en preguntas, dije yo aquí voy a llevar mi concilio. Mire, ahí la Iglesia Católica habla de las cosas buenas que tienen las otras iglesias, porque las otras iglesias también profesan a Jesús, ¿sí? Y profesan el amor, y eso es bueno. Jesús, Dios es amor. Reconocemos nosotros que en otras iglesias también hay salvación, y eso que quede bien claro. En las otras iglesias también hay salvación. Pero, ¿por qué me voy a cambiar de iglesia cuando estoy en la iglesia fundada por Cristo? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sí hay salvación, pero en el numeral 8 también del Concilio Vaticano lo dice muy claro, muy específico. La única iglesia fundada por Cristo es nuestra Iglesia Católica. Es la que fue fundada por Él, ¿sí? Y entonces, mire, si nosotros podemos remontarnos a los luteranos, que ellos más o menos fue en el año de 1517 que se separa Lutero, Martín Lutero, empieza con la división de la iglesia, y en ese año separa la iglesia y se empieza a fundar esa primera iglesia diferente de la Iglesia Católica. Año 1517. ¿Sabe cuándo se fundó la Iglesia Católica? En el año 33, ¿sí? Y entonces, ¿qué puedo yo decir? La iglesia luterana la fundó un hombre, Martín Lutero, ¿sí? ¿No? La iglesia católica la fundó Jesús. ¿Hay una diferencia o no la hay? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y entonces eso también el Concilio Vaticano nos lo hace ver. El único fundador de nuestra iglesia es el mismo Jesús. Y eso es lo que nosotros nos sentimos, pues, de una parte un orgullo, ¿verdad? Saber que nuestra iglesia viene de las raíces, que es Jesucristo, y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él nos dejó esta iglesia maravillosa, una iglesia maravillosa que es un tesoro, porque la iglesia es un tesoro. Hay gente que dice, yo no necesito la iglesia para tener una relación con Dios. Mire, eso no es así. Nosotros como seres humanos necesitamos una iglesia, ¿sí? O es un ignorante, porque no sabe, ¿verdad? Y por eso dice que no necesita, o es una persona que se crea autosuficiente. Pero ¿quién sabe todo de Dios? Ni la iglesia misma lo sabe todo. Pero la iglesia es el instrumento que Dios utiliza
como bendición. Es el instrumento que nos ayuda a alcanzar la santidad. ¿Sabe cómo le decimos a la iglesia? Madre y maestra. ¿Por qué madre? Porque acoge, ¿sí? Y maestra, ¿por qué? Porque nos enseña. Si no es la iglesia quien nos enseña, ¿quién nos va a enseñar a vivir la vida cristiana? Entonces tenemos un tesoro nosotros en nuestra iglesia. Después de la resurrección, Jesús le confió a Pedro la que apacentara sus ovejas. Evangelio de San Juan 24:17. Le confió entonces a los apóstoles, mire, tanto el gobierno como que se proclamara la palabra. Y a partir de ahí es que nosotros venimos haciendo iglesia. ¿Qué es una iglesia? La iglesia es una institución, ¿sí? Entendemos el término institución, ¿verdad? Entonces, si es una institución, es algo formado ¿por qué? Por seres humanos. Tenemos reglas divinas que no las podemos cambiar, y le doy una: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y le doy una regla humana, por ejemplo, el sacerdote no se puede casar. Esa es una regla humana. ¿La regla divina se puede cambiar? Nunca. ¿La regla humana se puede cambiar? Sí, y no estoy diciendo que los sacerdotes se van a casar, no vayan a decir que yo vine a decir eso, me excomulgan de la iglesia, ¿no? Pero puede pasar, porque es una ley humana, ¿sí? Entonces, mire, nosotros venimos de Jesús y la sucesión de los apóstoles. De ahí viene nuestra herencia como iglesia, ¿sí? La erigió a la iglesia como la columna y fundamento de la verdad, dice la primera carta de Timoteo 3:15. Jesús fundó entonces nuestra iglesia, ya les decía yo, en el año 33. Las otras iglesias fueron fundadas entonces por hombres, y así les podría dar una gran lista, pero no creo que sea necesario, ni nos interesa, creo yo, saber en qué año fueron fundadas todas las iglesias, ¿verdad? Pero fueron fundadas muchos años atrás. Recuerdo que yo un día venía escuchando el radio, ¿verdad? Y uno que comienza a pasar porque no encuentra nada bonito. De repente encontré a un hermano, ¿verdad? Decimos nosotros de los hermanos esperados. Y lo empecé a escuchar porque me llamó la atención lo que decía. Y decía él: hermanos, démosle gracias a Dios, porque nuestra iglesia está llegando a 50 años de fundación, decía él, ¿verdad? Y yo en el carro, nosotros 2018, le dije, porque llevamos ese tiempo. Desde el nacimiento de Cristo, aunque no la había fundado él, desde ese nacimiento de Jesús empieza ya a verse esa nueva secta, porque al principio la religión, o sea, los cristianos, sabemos que salimos de los judíos, ¿verdad? Entonces, al principio fuimos una secta que sale de los judíos, y luego nos hacemos una religión, una institución. Eso es lo que somos. Por eso la iglesia se reconoce como la iglesia santa. ¿Es santa la iglesia o no? Sí, la iglesia es santa, pero ¿por qué? Porque la presencia de Jesús está ahí. ¿Es santa por nosotros? No, si nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero la iglesia es santa por la presencia de Dios, porque nosotros sabemos que Dios está ahí. Mire, entonces el primer argumento que nosotros vamos a tomar es: Jesús fundó nuestra iglesia. Ese es el primer argumento. Pero hay un argumento que vale más que todo eso. ¿Sabe cuál es? Nuestra propia vida. Dar testimonio de que Jesús también habita en mí. Porque no le vaya a pasar lo que le contaron a un predicador. Dice que se le acercó un jovencito, le dice: ni sabe qué, hermano, que toda mi familia se retiró de la iglesia católica, se hicieron evangélicos. Y eso le dice él: ¿y por qué? Pues no sé, pero todos se pasaron para la otra iglesia. ¿Y vos? Le dice, ¿verdad? No, yo no, le dijo, yo sí que no. ¿Y vos por qué no? Ah, porque en la otra iglesia no lo dejan chupar, no lo dejan bailar, no lo... Mire, qué argumentos para decir que se quedaba como iglesia católica. Y mire, nos da risa, pero alguna gente está por eso. Porque dice que como en la iglesia católica no se prohíbe nada, y eso es cierto. ¿Sabe que tenemos una iglesia que lo único que prohíbe es prohibir?
Porque nosotros seguimos creyendo como iglesia que el Espíritu de Dios está actuando. Y por eso cuando un bolito llega y está en la misa y amén, dice, ¿verdad? A cada rato, ninguno lo saca. En otras iglesias lo sacan. En la iglesia católica no se saca. Porque hemos escuchado testimonios de bolitos que han entrado y que algo ha pasado y han transformado sus vidas. Nosotros seguimos creyendo que es el Espíritu de Dios el que actúa. Entonces, mire, lo más importante es nuestra propia vida. Si decimos que somos católicos, entonces que se note, porque hay una manera de vivir. ¿Y cuál es esa manera de vivir? Ayúdeme, a mí ya se me olvidó. ¿Cuál es la manera de vivir? Como la de Jesús. ¿Quién es el modelo? Cristo. Ahora les voy a hacer una pregunta que los voy a meter en grandes problemas, pero a mí me gusta meterlos en problemas. A ustedes también, ¿verdad que sí? A los jóvenes les encanta. A ver, si Adán y Eva no hubieran pecado en el paraíso, ¿sí?, ¿habría habido necesidad que Jesús viniera a la tierra? ¿No? Levántenme la mano quien dice que no. A ver, pero bien levantada, quiero verlos. Bueno, una selfie ahí, por favor, una fotita por ahí. A ver quién dice que sí. Levanten la mano. Uno. Ahora, ¿por qué sí? Porque el conocimiento de Dios es paulatino, no se puede conocer a Dios solo, sino que la revelación es progresiva. Y entonces desde un principio no se podía revelar Jesús. Pero se le reveló a los profetas y a través de ellos conocimos a Dios, ¿o no? El Antiguo Testamento nos habla de un Dios que lo conoció el pueblo de Israel. Entonces creo que no es una razón. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién tiene otra razón diferente de los que levantaron la mano? A ver, dime. No, porque esto no hubiera pasado, porque ya no pecamos en el paraíso, no hubo pecado. Entonces ahí estuviéramos. La relación de Adán y Eva, ¿cómo era? Cara a cara. Miraban a Dios. Si eso no hubiera pasado, seguiríamos igual. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera aportarme? ¿Ya no? A ver, ¿me dices tú? Pues a todos pero es que no hemos pecado. No, es que el pecado natural, el pecado del paraíso, ese es el que nos tiene hundidos, porque ese es el pecado que cometimos y por eso hubo necesidad de la salvación. Mejor se los voy a contar. A ver, dime. Ajá. Porque somos seres imperfectos. Vas por ahí, ¿sí? Porque Jesús tenía que haber venido. Porque nosotros no conocemos el ser humano, el verdadero ser humano. ¿Y quién es el verdadero ser humano? ¿Quién es el modelo de ser humano? Jesús. ¿Quién nos enseñaba a ser seres humanos? ¿Tenía que venir o no tenía que venir? Sí, tenía que venir, ¿verdad? Pero no hubiera venido a dar su vida por nosotros si no hubiéramos pecado. Pero pecamos. O había necesidad que Él nos mostrara cómo vivir, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña también en nuestra fe católica. Nuestra iglesia nos lleva en un modelo, porque ahí estábamos, ¿verdad? Jesús como el modelo de vida, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir a la número 2, el argumento número 2. Mire, este es bonito. Porque son ridículos los requisitos para entrar a la iglesia. ¿Por qué soy católica? ¿Por qué soy católica? Porque los requisitos para entrar a la iglesia católica son ridículos. A ver cuáles son, ¿quién me los dice? No hay requisitos. No hay requisitos, ¿sí? Obviamente pasamos por el bautizo, pero eso nos hace ser hijos de Dios. Y nuestros hermanos, nuestros hermanos de otras iglesias también tienen el bautizo, ¿verdad? Entonces, no hay requisitos, hermanos. Solo es querer, solo es desear, solo es querer participar en esta iglesia como un regalo y verlo así, como un regalo de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, mire, no hay requisitos. La creencia popular casi siempre dice, voy a ser mejor para poder ir a la iglesia,
¿Sí? ¿Cuándo llegan entonces? Nunca. Nunca, pues. ¿Por qué llegamos a la iglesia usted? Porque somos de lo peor, ¿verdad? Porque nos hace falta conocimiento, porque no sabemos caminar. San Pablo decía, ¿por qué será? Decía San Pablo, ¿por qué será que yo no hago lo que quiero y paro haciendo lo que no quiero? Yo siempre que digo esto, digo yo, así eso lo decimos todos, ¿verdad ustedes? ¿Sí o no? Porque queremos ser mejores, ya no queremos decir, ya no queremos hacer. Y resulta que lo que no queremos hacer y lo que no queremos decir, eso es lo que paramos haciendo. O sea, llegamos a la iglesia porque reconocemos que tenemos necesidad de Dios. Y cuando uno ya está metido en todo esto, ¿sabe qué le dice a uno la gente? Mira, tú que estás tan cerca de Dios, hazme un favor, échate una oración por mí, le dicen a uno, ¿verdad? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Verdad que sí? Lo buscan a uno los amigos. Miren, primero, los amigos se burlan, porque eso va a pasar, ya pasaron, digo yo, algunos de ustedes. Ahora te volviste aleluya, o sea, pues, dice, ¿verdad? Y nos empiezan a molestar con eso, pero en el momento de la necesidad llegan, ¿verdad? Y dicen, mira, vos que estás tan cerca de Dios, échate una oración ahí vos por mí, ¿verdad? Pero ¿por qué nos dicen eso? Porque ellos creen que hay acepción de personas, porque no creen que todos estamos cerca de Dios. Dios nos ama a todos, ¿sí? Y entonces, mire, luchamos entonces con eso muchas veces porque las personas todavía no han entendido Evangelio de San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no muera. Tanto amó al mundo. ¿El mundo quiénes son? Somos nosotros. El amor de Dios es tan grande que entrega a sus hijos. Todos los días nosotros, obviamente, los que ya estamos caminando en el Señor, luchamos por alcanzar la santidad. ¿Sí o no? ¿Es nuestra meta final o no? La carta a los Hebreos 12:14 dice que aquel que no alcance la santidad no va a poder ver el rostro de Dios. Así es que no todo el que me diga Señor, Señor, es el que va a entrar. Fuimos llamados a este mundo para dos cosas. Número uno, apréndasela. Número uno, para ser felices. Levánteme la mano aquí los felices. Pero que se les note hoy, porque como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Andan con una cara de vinagre, dice él, ¿verdad? Y yo digo, andan con una cara de chompipe. ¿Usted conoce el chompipe? Con el moco caído toda la vida, ¿verdad? Entonces a veces no damos razón de nuestra fe. Fuimos creados para, número uno, para ser felices y número dos, para alcanzar la santidad. Fuimos llamados para buscar la santidad. Hoy el Papa Francisco nos ha escrito una nueva carta apostólica. ¿Ya la leyeron? Y entonces, levántenme la mano los católicos. Santo Cristo. Hay que leerla, oye, hay que leerla. Porque si un requisito para alcanzar la vida eterna y la santidad, o no se quieren ir al cielo, quieren alcanzar la santidad, sí, entonces hay que leerla, hay que ponernos al día. Por eso nuestra maestra nos está orientando. Busquemos esa carta apostólica y leamos. Mire pues, sin embargo, decíamos que Dios no tiene acepción de personas, sin embargo tiene favoritos, ¿sí? Y aquí lo voy a meter en otro día, porque ya me empezaron a ver así. ¿Cómo así? Y no que no, pues entonces sí o no. Sí y no, fíjense. Los favoritos del Señor son todos aquellos necesitados, son todos los pecadores, son todos los marginados posiblemente por la sociedad, todos aquellos rechazados, todos aquellos que viven a lo mejor en soledad, aquellos que tienen vacíos existenciales. ¿Ya entró usted o no entró? Yo también ya entré ahí. ¿Sí? ¿Ya entramos o no entramos? Todos los que nos reconocemos de alguna manera necesitados, esos son los favoritos del Señor. El Señor, mire, siempre busca a toda esta gente que reconoce en su corazón la necesidad de Dios. Evangelio de San Mateo 5:3. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Aquellos que reconocen la necesidad de Dios entonces en su vida, ¿sí?
Bueno, número 3, nos vamos a la número 3. ¿Por qué soy católico? Porque la gracia sobrenatural de los sacramentos, por la gracia sobrenatural de los sacramentos. ¿En qué iglesia hay sacramentos? Solo en la iglesia católica. ¿A usted le han servido los sacramentos o no? ¿Son de bendición o no son de bendición los sacramentos? Los sacramentos son una gracia de Dios. Nosotros sin la gracia de Dios no podemos vivir, no podemos realizarnos como personas. Miren, hay cosas en la vida que nos realizan, es cierto. Una carrera terminada no lo realiza uno, pastores. Ah, claro que sí, no me lo digan. Sí, no, sí, ¿verdad que sí? Cuando hay un ascenso, sí. Cuando a uno le dan un trabajo, sí. Cuando te puedes ir a sacar a la agencia tu carro nuevo de agencia, que huele, que cuando uno abre la puerta, uno huele ese carro. ¿Y cómo huele, verdad usted? Huele a pisto porque salen caros, ¿sí? Todas esas cosas nos realizan, por supuesto que sí, nos dan satisfacción, porque siempre el esfuerzo va a dar satisfacción. El problema es que esas cosas tienen un límite, ¿sí? No nos llenan a totalidad. El único que puede llenarnos se llama, ¿cómo se llama? Se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mire, yo les hablaba sobre la gracia. A ver, ¿qué es la gracia? ¿Alguien sabe qué es la gracia? Un regalo. ¿Perdón? Un regalo inmerecido. ¿Qué es la gracia? La acción de Dios, eso es la gracia. La presencia real y verdadera de Dios en mí. ¿Será que nosotros tenemos esa gracia o no la tenemos? ¿Esa presencia de Dios habita en mí? A ver, ponga su mano derecha en el corazón. Y va a decir San Pablo, ¿acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aquí debiéramos de cargar un foquito, les digo yo siempre, sí, el foquito rojo, no de los tamales, sino el del templo. Cuando nosotros entramos y buscamos el foquito rojo, ¿por qué lo buscamos? Porque ahí está el Santísimo Sacramento. Lo que está dentro es santo. Nosotros también somos portadores del Espíritu, pero como creemos que es un Dios trino, si el Espíritu de Dios habita en mí, también el Padre y también está en él. Entonces, miren, los sacramentos son portadores de la gracia de Dios. Esa presencia real y verdadera de Dios está ¿en dónde? En los sacramentos, ¿sí? El sacramento del perdón no es un sacramento que nos libera, no es un sacramento que nos permite dejar las cargas. El sacramento de la Eucaristía, ¿acaso no es un sacramento que nos alimenta? Nosotros somos peregrinos en este mundo, y así como el cuerpo necesita alimentarse, también el alma. ¿Y sabe qué nos alimenta? Es el cuerpo y la sangre de Jesús, porque nosotros sí creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. A veces llegamos a la Eucaristía y llegamos por una rutina. Un santo dijo una vez, bueno sería que se nos prohibiera tomar la Eucaristía. ¿Qué de bueno podría tener eso? Sin embargo, mire lo que dijo, el bueno sería. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de la relevancia que tiene la Eucaristía, de esa presencia real y verdadera de Cristo. Sí. Un hermano hindú decía, ¿ustedes de verdad creen que ahí está Jesús? ¿Ustedes de verdad lo creen? Sí, decimos todos los católicos. Si yo fuera católico y yo creyera lo que ustedes creen, yo estaría postrado de rodillas delante de mi Señor. Y a veces nosotros vamos comiendo chicle, ¿verdad? En la fila. Saludar, hola vos, te llamo, sí, a las 4, está bueno, ok, okidoki, está bueno. Sí. No nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Pero mire, los sacramentos nos dan la gracia para caminar, la gracia para poder vivir esta vida en donde no podemos realizarla si no es con la ayuda de Dios. El sacramento de la reconciliación nos aliviana tanto. Qué rico es escuchar, vete en paz, ¿sí? Y no vuelvas a pecar. Y qué rico porque nosotros nos vamos limpiando cada día, tenemos esa oportunidad.
Y aquí algunos difieren y dicen, es que a mí no me gusta confesarme porque ¿para qué yo le voy a ir a contar mis pecados a otro más pecador que yo? Eso a usted no le importa. ¿Y por qué usted juzga si es pecador o no es pecador? Usted lo sabe. Sí, es que usted porque no conoce la historia del Padre. Bueno, ¿sabe una cosa? Le voy a decir un secreto de la vida. Jamás pida justicia hoy, ni juzgue a nadie. Porque el día que nosotros muramos, el Señor nos va a decir, justicia me pediste, justicia te di. Te pusiste a juzgar, ¿sí? Te la hiciste de juez, yo también la hago de juez. Hoy no te juzgo a ti por misericordia, sino que te voy a juzgar por justicia. Y si no juzgan por justicia, vamos a salir mal parados. Mejor que no juzguen por misericordia. ¿Quién vio La Montaña? La película La Cabaña, perdón, ¿verdad? Yo desde ahí dije, boca, cállate, no vuelvas a juzgar, porque realmente es duro saber que uno se hace juez y que impone hasta la pena, ¿sí? Y nosotros no somos dignos de eso. Entonces los sacramentos son otra de las razones por la cual yo me quedo dentro de mi iglesia. Solo en la Iglesia Católica hay Eucaristía, porque solo nosotros tenemos el privilegio de tener consagrados. ¿Quiénes son los consagrados? Los sacerdotes, que es también un sacramento. Ellos se preparan. Mire, es una misión, porque todos los seres humanos tenemos una misión, un llamado de Dios. Y ellos, dice la palabra, que Jesús eligió a los que Él quiso, y los sacerdotes son los que Él quiso. ¿Escogió a un Judas o no? ¿Será que Jesús se equivocó con escoger a Judas? Nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y entonces, donde haya ser humano, siempre va a haber pecado. Porque no hay ser humano que no peque, ¿sí? Sin embargo, nos vamos haciendo mejores cada día, porque de eso se trata la conversión. Cada día ser mejores. Número 3. Es un lugar para los heridos, para los cansados y para los erráticos, ¿sí? Para aquellos que nos equivocamos, para aquellos que nos cansamos, para aquellos que estamos heridos. ¿Alguna vez le han herido en la vida? ¿Usted también ha herido? Sí. ¿Alguna vez se ha cansado? Sí. Esta es una iglesia para los cansados, para los que están heridos y para aquellos que se equivocan una y otra vez, pero que se arrepienten y que les duele en el corazón, y que vamos con camino de progresar, no de retroceder. Yo en son de broma siempre les digo, el menú de los pecados es tan grande que por favor no elijan el mismo menú. Porque si estamos confesando el mismo pecado, ¿qué quiere decir? Que no hemos crecido, que no hay una vida de conversión en nosotros. Y otra de las cosas, mire, que nos debemos de sentir agradecidos por Dios, es que la iglesia es la organización mundial más grande humanitaria que existe sobre la tierra. Si hay alguien que tiene SIDA, ¿quién dispone cuidarlos? La Iglesia Católica. Si hay huérfanos, ¿quién dispone cuidarlos? La Iglesia Católica. Si hay refugiados, ¿quién los cuida? La Iglesia Católica. Si hay enfermos, ¿quién los cuida? La Iglesia Católica. Si hay rechazados, ¿quién los cuida? La Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica es humanitaria, ¿sí? ¿Ha cometido errores la Iglesia Católica? Y yo les pido a ustedes, por favor, que oremos por nuestra iglesia. Estamos pasando un momento crítico, un momento muy duro, pero la iglesia ha sido zarandeada, pero hay una promesa, y se la dio Jesús a Pedro: las llaves de la iglesia permanecerán. Nunca se va a terminar esta iglesia, porque fue fundada por Cristo, y lo que Dios hace nunca se arrepiente de hacerlo. Así es que hay que orar mucho por nuestra iglesia, hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. No los critiquemos, mejor oremos. Si a nosotros hoy nos pusieran en un tribunal de justicia y nos sacaran los trapos sucios, ¿hay algo que sacar o no? Sí, hay mucho que sacar, ¿verdad? Entonces no nos dediquemos a juzgar, más bien oremos, porque tenemos la bendición. Las manos
de los sacerdotes son las que llevan el milagro a nuestra vida, porque son las que consagran, son las que hacen realidad la presencia de Jesús en la mesa eucarística. Así es que oremos entonces por ellos, ¿sí? Número 4, por creer en que Cristo es una... permítanme. No, nosotros en la vida en Cristo podemos humanizarnos cada día de nuestra vida. Si hay algo que nos enseña la Iglesia Católica, 1 Corintios 10:31, entonces sea que coman, sea que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Palabra de Dios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que en nuestra vida cotidiana le podemos dar gloria a Dios. Saben que muchas veces tenemos la idea que para darle gloria a Dios hay que entrar a la iglesia. Y muchas veces lo que hacemos es separar nuestra vida cotidiana de nuestra vida de iglesia. Y resulta que ese es el gran error que cometemos. Yo tengo que ser en la iglesia como soy en mi casa. Tengo que ser en mi casa como soy en la iglesia. Entonces, en lo cotidiano de la vida, la iglesia nos enseña que nosotros alcanzamos la santidad. No hay que hacer grandes proezas para alcanzar la santidad, porque cuando oímos la palabra santidad decimos, ay, una Madre Teresa de Calcuta, las mujeres, ¿cuándo le llegamos, verdad? O un San Francisco de Asís, ¿cuándo le llegamos? No, en las cosas cotidianas. En todo está la presencia de Dios. En cada momento de nuestra vida es un momento propicio para encontrarnos con Dios. Pero ¿sabe que hay que estar atentos? Atentos, dispuestos a querernos encontrar con Dios. Empiécenlo a experimentar desde hoy cuando salgan de aquí. Si quieren desde este momento, empiecen a pedirle a Dios que les dé la vista de Él, porque en todo se lo van a encontrar. Cuando ustedes vayan manejando, lean los rótulos. La paleta le pinta de colores su casa. Y entonces usted, que hay un mensaje de Dios ahí, ¿o no? Cuando llega Dios a nuestra vida gris y oscura se pinta de colores, ¿sí? Cuando usted lee ese rótulo tierno, jugoso y crujiente, ¿lo ha visto o no lo ha visto? Yo no puedo hacer propaganda, ¿verdad? Pero dice uno así, ahí está cabal. Pero así es Dios conmigo, es tierno, es jugoso en bendiciones, es crujiente porque siempre está listo, siempre está dispuesto para mí. Dios está, ¿sí? En tu trabajo, en los estudios, en tu compañero, en el ancianito que se está cruzando la calle, aprende a encontrar a Dios. Cuando vayas a lavar los trastos, aprende a encontrar a Dios. Cuando vayas a lavar tu carro, aprende a encontrar a Dios. La iglesia nos enseña que en lo cotidiano de la vida alcanzamos la santidad, ¿sí? No creamos que son grandes proezas, no, en lo cotidiano, en lo que hacemos todos los días, pero hacerlo pensando que lo hacemos para darle, como decía San Pablo, darle la gloria a Dios. Si le voy a responder a alguien, lo que yo le responda, ¿le va a dar gloria o no le va a dar gloria? Porque si no le va a dar gloria a Dios, calladita te ve más bonita, ¿verdad ustedes? Mejor no digo, mejor no hago. Lo que yo voy a hacer le va a dar gloria a Dios. Mis actos van a construir o van a destruir. Si no construyen, mejor no hago. Pero no voy a destruir, porque si hay algo que es desagradable para Dios, es que destruyamos el corazón de un ser humano. Así es que el secreto de la vida está en actuar en el amor. Actuemos en el amor y veremos cosas grandes y maravillosas. Vámonos, ¿sí? Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Nos vamos al número 5. Porque es distinta la experiencia de la vida comunitaria. Miren, nosotros como católicos debemos de tener algo muy claro. Nosotros no, Jesús empieza a hablar sobre la vid y el sarmiento. Y dice, yo soy la vid y ustedes son el sarmiento. Y todo lo que estén en mí van a producir fruto, ¿sí? Dios nos ha llamado para dar fruto. Pero la iglesia nos enseña que nosotros no nos superamos solo por nosotros, ¿sí? Solo para satisfacción nuestra, que eso se llama egoísmo. Y la iglesia nos enseña a tener una vida
en el amor del compartir, porque fuimos diseñados para vivir en comunidad. Yo de medicina no sé absolutamente nada. Cuando yo me enfermo, necesito un médico. Y gracias a Dios a mi casa llega un señor que saca la basura 3 veces por semana. Yo lo necesito. Eso es lo que nos enseña el Señor, una vida comunitaria. ¿Para qué quieres ser profesional? ¿Sabe cuál es el pensamiento? El pensamiento materialista, individualista del mundo que estamos viviendo. Porque yo quiero dinero, porque yo quiero casas, porque yo quiero sueldos, porque yo quiero puntos, porque yo quiero cuentas, ¿verdad? Porque yo quiero dinero para disfrutarlo. Yo me quiero superar porque yo quiero ser famoso. Y la iglesia nos dice que esa no es la manera de vivir. La iglesia nos enseña a vivir de otra manera. Yo me voy a superar porque con mi carrera yo voy a beneficiar. Y desde la carrera que elijamos, ¿será que podemos servir a Dios o no? Sí. ¿Verdad que sí? Todo lo que yo haga en mi trabajo, dice la palabra, todo trabajo que hagan, háganlo como si se lo hicieran a Dios. Y entonces, ¿cambiaría esta sociedad ustedes o no? Si los que nos gobernaran pensaran que todo trabajo que se hace es para darle la gloria a Dios, ¿habría algún cambio? ¿Qué dice? Sí, claro que sí. Si el jefe que les manda a ustedes pensara que es para darle la gloria a Dios, ¿los trataría diferente? Sí, sería diferente. El mundo cambiaría. Y eso nos enseña la Iglesia Católica. Ya la palabra católica es un adjetivo que significa universal, ¿sí? Y entonces nosotros no podemos vivir encerrados. Y a mí me gusta cómo lo dice el Papa Francisco. Mire qué bonito nos lo escribió en Evangelium Gaudium. Dice, uno no vive mejor si se escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio. No nos vamos a realizar si no somos capaces de compartir. Dando es como se recibe. ¿Y eso nos lo enseña la iglesia? Sí. Es otra de las razones por las cuales yo digo soy católico. Porque no me enseñan a vivir de una manera solitaria. No somos egoístas. Tenemos que aprender a dar. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que entre más den, más tenemos. El que da, cuando necesita, siempre va a tener. Porque sembramos para cosechar. Eso es cierto, ¿no? Hasta en el mundo, ¿verdad ustedes? Si yo siembro una semilla de manzana, ¿qué me va a salir? ¿Una lima? No, una manzana. Lo que yo siembre, eso voy a recoger. Y dice el Papa Francisco, es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. ¿Para qué entonces? Para hacer una misión. ¿Qué quiere decir para hacer una misión? Para yo ser de beneficio para otros. La Iglesia Católica nos da esa enseñanza. En toda parroquia, solo termino con esto. En toda parroquia hay una pastoral social. No existe ni una sola parroquia que no tenga pastoral social, porque la pastoral social es parte de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Me ibas a decir? Porque será que a veces pareciera que cuando la gente se va de la Iglesia Católica a otra iglesia, sirven más de lo que servían cuando estaban en la iglesia. Como que más permiso, llaman más a los que están alejados. ¿Sabes por qué? Porque yo lo dije al principio. Lo que pasa es que no conocieron su iglesia. Y allá los obligan a ir a la célula. Allá los obligan a estudiar. Allá los obligan al diezmo. Te preguntan cuánto ganas y tienes que dar tu diezmo. Allá todo es obligado. Entonces allá no tienen opción. Aquí no. Aquí si tú quieres. Aquí hay libertad. Si tú quieres aprender de la palabra, busca. Hay lugares donde se puede estudiar. Nadie te obliga. ¿Tú quieres ofrendar? Bueno, ofrenda. Nosotros no hablamos de diezmo, hermanos. Eso se manejaba en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos de ofrenda. Y la ofrenda muchas veces es más grande que el diezmo. Porque cuando se ama, porque cuando se da con el corazón no se mide. ¿Sí? Y eso es lo que creemos en la Iglesia Católica. ¿Sí? Una cosita. Nosotros en particular llevamos como 15 años de estar participando en este grupo. Hemos crecido espiritualmente y hemos crecido en conocimiento de la palabra. Sin embargo, este año tomamos la decisión de
de involucrarnos dentro de nuestra parroquia y nos hemos involucrado dentro de una pastoral social, que es parte del procedimiento de evangelización, que es el de pequeñas comunidades. Y creo que ahí hay un crecimiento especial. O sea, es otra cosa. O sea, el conocimiento de la palabra te da espiritualidad, pero el compartir con tu grupo, con tus hermanos, con la pastoral, con las necesidades de la parroquia, con los servicios comunitarios, te da otro crecimiento que a veces leemos mucho la Biblia, pero poco lo ponemos en práctica. Gracias, hermano, porque me complementa. ¿Sabes una cosa? Si eso no llega a la vida del ser humano, no somos católicos. No sé qué seamos, pero no somos católicos. El día que muramos, quieren el chivo para llegar a la presencia del Señor, ¿cuál va a ser el examen? ¿Se los doy? Vale. Pero si se los doy, no le vayan a decir al Padre cuando llegue, a mí nadie me dijo nada de eso, porque hoy lo van a escuchar. Y es el Evangelio de San Mateo 25. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Porque cuando tuve sed, me diste de beber. Porque cuando estuve desnudo, me vestiste. Porque cuando estuve en la cárcel y estuve enfermo, me llegaste a visitar. Todo lo que hicieres con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. El Papa Francisco lo va a decir, miren cómo lo dice. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Es lo que nos decía el hermano. A veces andamos buscando a Dios. No encuentro, me siento vacía, estoy pasando por un desierto. ¿Cuántas expresiones de esas no hemos escuchado? ¿Sabes por qué hay vacíos? ¿Sabes por qué tienes esos vacíos existenciales? Porque tu vida fue diseñada para ser de bendición para otro. Y cuando tú te encierras egoístamente en ti, empiezas con tus vacíos existenciales, empiezas con tus desiertos. La palabra nos da crecimiento, es la teoría, pero nos gusta quedarnos en la teoría y no pasar a la práctica. Una fe sin obras es una fe estéril, no tiene sentido, es una fe muerta. Entonces la Iglesia Católica nos enseña a compartir. La Iglesia Católica nos enseña que si nosotros no damos, no estamos caminando en la forma correcta. Jesús dio todo lo que tenía, su vida. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a eso? Y no estoy diciendo la vida, hermanos, como que vengan y nos pongan en la silla eléctrica, que es lo de hoy, ¿verdad? O la inyección letal, no estoy hablando de eso. Es donar mi vida para que otro crezca. Donar mi tiempo. Yo me siento a hablar con alguien que tiene un problema. ¿Quién me devuelve el tiempo que me senté con esa persona? Si perdí, por decirlo así, perdón que lo diga, perdí. Si perdí una hora de estar platicando con esa persona, ¿será que Dios me va a decir, mija, perdiste una hora, pero ayudaste a mi hijo, te regalo una hora más de vida? Pero eso es donar mi vida. ¿Sí? De eso se trata la vida. Y la Iglesia Católica nos enseña eso. Por eso hay que involucrarse en las parroquias. No se queden solo con su comunidad. Aquí van a crecer, aquí van a madurar, aquí van a tener conocimiento. Pero si no se van a la parroquia, si no sirven en las parroquias, perdonen que les diga, no sirven. No sirven. Porque entonces no tiene sentido. Porque la vida de un cristiano tiene que ser un desgaste. Tengo que donar mi vida por el otro. Y solo de esa manera me voy a sentir pleno. ¿Sí? Es la única manera. ¿Sabe por qué? Porque para eso fuimos diseñados. Y si no lo realizamos, nos sentimos entonces vacíos. Ahora me voy, ya estaba por el número. Pero ¿cómo se llamaba el El número 5 era, el 4 era creer en Cristo de una forma humanizante, era la número 4. La número 5, porque es distinta la experiencia de la vida comunitaria, ¿sí? La número 6, nunca estoy solo, todo el cielo está conmigo. Miren, esta es una parte bien bonita. ¿Quiénes de ustedes han perdido algún familiar? A ver, levanten la mano. ¿Duele o no duele?
Es duro, es duro. Perder a un ser querido es duro. ¿Y por qué lo lloramos? Por esa separación, ¿cierto? Por ese dolor de ya no volverle a ver. Pero la iglesia nos enseña que nosotros tenemos una comunicación con ellos. Nosotros como iglesia, mire, estamos hablando de la iglesia purgante, la iglesia militante o triunfante y la iglesia peregrina. ¿Cuál es la iglesia purgante? La que está en el purgatorio. Porque aquel que no se haya confesado, siempre vamos a tener pecado. El que muere confesado, directo al cielo. Pero hay que pasar por la purificación, porque ninguno que no sea puro, que no sea santo, puede ver el rostro de Dios. Pasamos por la iglesia purgante. Ya es la antesala para el cielo. ¿Cuál es la otra iglesia? ¿La triunfante o la militante? ¿Quiénes son? Los santos, los que ya están en la presencia del Señor. Y nosotros somos la iglesia peregrina, la que vamos en camino. Pero nosotros creemos que nos podemos comunicar con nuestros seres queridos. Nosotros les hablamos a ellos. Nosotros creemos que nuestros seres queridos no murieron, nacieron a una vida nueva. ¿Cuál es nuestra esperanza? Un día encontrarnos con ellos. Sí, y eso en otras religiones se hicieron bolas. Hicieron una gran separación entre el cielo y la tierra y hoy no hayan cómo cerrar ese abismo, porque no saben cómo hacerlo. La Iglesia Católica entiende que hay 3 clases de iglesia y que nosotros sí tenemos una relación con los santos. Que ellos oran por nosotros y nosotros oramos también por ellos. Por eso hacemos la misa de 9 días, la misa de 40 días, ¿verdad? Porque nosotros sí creemos en eso. Esa es una esperanza que nuestra Iglesia Católica nos da a nosotros, ¿sí? La número 7. Por ser imperfectos y frágil del grupo, ser el imperfecto y el frágil del grupo es lo más hermoso. Mire, nosotros somos pecadores. La Iglesia Católica no rechaza a nadie. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? A ninguno. Hoy andamos etiquetando. Somos nosotros los seres humanos los que etiquetamos. Somos nosotros los seres humanos los que formamos grupitos, ¿sí? Los que decimos esto sí y los que decimos esto no. La Iglesia Católica acepta a todos. ¿Vieran qué problema con los matrimonios de segundas nupcias? Hay en comunidades que nos rechazan. No, porque es tu segundo matrimonio. Se equivocaron. ¿Quién no se equivoca? ¿Usted? ¿Será que alguien se casa para ser el hombre o la mujer más desgraciada sobre esta tierra? ¿Verdad que no? Yo digo que no, usted. Cuando nosotros nos casamos no lo pensamos así, ¿verdad? Ser felices. Esa es la ambición de todo mundo. Sí, pero se equivoca uno. Claro, se equivoca uno. Se pueden equivocar. ¿La iglesia los acepta? Sí. ¿Tienen restricciones? Sí. ¿No se pueden confesar? ¿Por qué no se pueden confesar? Porque la confesión tiene que tener enmienda. ¿Y cómo se enmienda? Si es un segundo matrimonio no se puede. No pueden comulgar, pero pueden hacer obra social y ahí encuentran su santificación. ¿Sí? Nuestros hermanos hoy que estamos hablando de gays, de lesbianas, como usted lo quiere, homosexuales, como usted los quiera llamar, la Iglesia Católica los ama y los respeta y reconoce su dignidad humana, pero tampoco podemos aceptar que hay 102 géneros para optar, imagínense ustedes. Hoy si usted quiere ser gato, hay un género que se llama algo así de gato, y no hablan, se ponen cachos, se sacan bigotes, y lo único que dicen es miau. Así son. Miren hasta dónde hemos llegado. Respetamos, pero tampoco podemos aceptar, porque la palabra dice hombre y varón los hice, ¿sí? Pero respetamos a todos. La dignidad de cada ser humano se respeta. ¿Sabe cómo nos dice el Papa Francisco? Quítate las sandalias delante de todo ser humano, porque la tierra que pisas, santa es. Miren qué hermoso, qué manera de hablar de nuestro Papa. Y la tierra que pisamos es santa, ¿sí? Vámonos entonces con el último, el número 8. Porque la experiencia de miles de años nos ayudan a comprender mejor la voluntad de Dios, ¿sí? Ya son casi 2000 años, del año 33 Pentecostés para acá. Son años de experiencia que la Iglesia Católica le lleva a otras iglesias.
Ya hemos cometido los errores que posiblemente hoy estas iglesias están cometiendo, porque nosotros ya tenemos años. A veces a nuestra iglesia se le critica y se le tacha de ser una iglesia rígida y anacrónica, que no está a la altura de las necesidades sociales, ¿sí? Pero es que la iglesia no dice una cosa hoy y otra mañana. Nosotros seguimos con las enseñanzas de los padres de la iglesia, de Jesús, de los apóstoles, de los padres de las iglesias, ¿sí? Nosotros seguimos con las enseñanzas de los santos, de toda esa gente que ha pensado, ha reflexionado a través de la palabra, ¿sí? Y ha sacado conclusiones. La iglesia sigue reflexionando en la palabra, porque no lo sabemos todo, y conforme el tiempo va pasando la iglesia se da cuenta que hay que hacer ciertos cambios, pero no los hace de la noche a la mañana, porque es una iglesia que cuida mucho su doctrina de fe. Por ejemplo, les voy a decir algo. Antes, cuando una persona se suicidaba, la iglesia prohibía que se hiciera misa de cuerpo presente y que se enterrara en un cementerio, porque se quitó la vida y nadie tiene derecho de quitarse la vida. Luego se sentaron todos los teólogos, toda esta gente que estudia la doctrina de la fe, y se dieron cuenta que quién es el ser humano, quiénes somos nosotros para medir la misericordia de Dios. Nosotros no podemos decir se fue al cielo, se fue al infierno. Eso no nos corresponde, ¿verdad que no? Y entonces se quitó eso. O sea, así se sigue reflexionando. ¿Hay concilios o no? Sí. Miren, nos sacan cartas apostólicas. Son reflexiones. ¿Acaso no nos sacaron un Laudato Si? Era importante esa carta apostólica. Hoy, ¿cómo está el ambiente? Había que reflexionar sobre eso, ¿no usted? Gracias a Dios está reflexionando. No, si la iglesia sí sigue. Incluso tiene en el Vaticano un laboratorio, un centro de investigación. Nosotros no peleamos con la ciencia. Lo único que la iglesia sí entiende es que la ciencia tiene un tope. Y donde se termina la ciencia entra la fe. ¿Sí? Porque como seres humanos la ciencia es humana y tiene un tope. Y entonces ahí es donde entra nuestra fe. Nosotros entendemos que esta es una historia de amor y que todavía la iglesia no la ha terminado de escribir. Se sigue escribiendo esta gran historia de amor. Por eso hoy tenemos 8 razones por las cuales podemos decir yo soy católica. Ya no me vaya a contestar, pues soy católica porque mi mamá y mi papá me bautizaron. No. Por lo menos diga sacramentos, ¿verdad? Porque Jesús fundó la iglesia, ¿sí? Porque nos enseñan a tener una vida comunitaria. Ya tenemos razones de peso. Ya no somos ignorantes, ya sabemos por qué. Bueno, este es el momento para que pregunten. Yo espero poder contestar. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Escribieron algo? ¿Quedó tan claro? ¿No entendieron nada? Porque eso pasa, ¿verdad? A veces queda tan claro, a veces no se entiende nada. No sé. Sí, por favor. Una preguntita. Súper orgullosa de estar en la iglesia católica más ahora, pero a mí me causa un poquito a veces como de confusión escuchar, por ejemplo, acabo de escuchar, por ejemplo, la medalla de la Virgen del Carmen, que hubo una promesa que Dios le hizo a ella, que a cualquiera que muriera con la medallita del Carmen, pues iba a tener entrada al cielo. Ajá. O sea, y ese tipo de cosas como que se van dando en nuestra iglesia. La iglesia aprueba esto es como se aprobó por la iglesia. ¿Hasta qué punto cómo se investiga esto? Sí. Bueno, que hacen una investigación, sí lo hacen. Nunca la iglesia, por eso nosotros solo tenemos 3 apariciones que son autorizadas por la iglesia: Fátima, Lourdes y Guadalupe. De ahí no. Medjugorje está en proceso porque lo que está pasando ahí es real. Ahí hay conversiones, ahí hay sanaciones, pero no está aprobada. La iglesia la tiene en estudio y no sé cuántos años más, porque hasta que tenga la certeza, todo eso es un estudio. Pero mira, esas son herramientas. Eso es bueno. Un escapulario de la Virgen del Carmen es bueno. Miren, yo cargo una cruz.
Pero esta cruz se puede volver para mí un amuleto. ¿Sí o no? Sí. Cargarlas, mira, hay gente que dice, no salí con mi cruz, ay, hoy me va a pasar algo. Eso se me convirtió en un amuleto. Todo eso que tú hablas, un escapulario, son herramientas extras que la iglesia nos da. Yo te puedo decir, eso ya es cada ser humano. A mí no me inclina eso, ¿me entiendes? Y no por eso estoy pecando contra la iglesia católica. Pero hay gente que el escapulario de la Virgen del Carmen lo llevó a su conversión. Ahí es el punto. Y ahí es donde yo quiero quedarme. Porque si no me lleva a la conversión, no tiene sentido. Hay gente que carga para Semana Santa hasta 6 turnos. Y tiene el turno principal de la salida, o sea, pues, ¿verdad? ¿Sí? Pero de conversión no tiene absolutamente nada. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? De nada. Que se eche un rosario mañana, tarde y noche y no tenga conversión, ¿de qué le sirve? Es que mire, es bien bonito quedarnos en el culto. Por eso muchos católicos se nos señala por eso. Porque nos encanta quedarnos en el culto. ¿Por qué? Porque el culto no me exige, ¿ya? O me encanta quedarme en la religiosidad, porque la religiosidad no me exige, pero la religión sí. Debemos de ser religiosos, pero una religiosidad que cobre sentido, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido. No vale la pena. No puedo cargar 50,000 escapularios encima, que si no tengo conversión no voy a entrar a la presencia de Dios el día que yo me muera. Y aunque haya una promesa, porque solo aquel que haga la voluntad de mi Padre va a entrar a la presencia de Dios. Y el que no haga su voluntad, así cargue 50,000 escapularios, ¿sí? ¿Algo más? ¿Quieres preguntar algo? Sí, creo que me fue el nombre de estas, digamos, cuando la iglesia celebra ciertos momentos en los que si uno sigue, se confiesa, va a la Eucaristía, las indulgencias plenarias. Ajá. Yo lo que quisiera entender es ¿cuál es la diferencia entre una indulgencia plenaria y asistir al sacramento de la confesión? Las indulgencias plenarias se hacen en ciertas épocas de la iglesia que lo permiten. Yo creo que ahí yo pecaría hablar de eso, porque yo no, es que no lo puedo decir, soy teóloga, pero tengo mis dudas. Yo creo mucho más en hacer la voluntad de Dios. Yo creo mucho más en cambiar mi forma de ser para alcanzar la santidad. ¿Sí? Las indulgencias plenarias vienen desde muchos años atrás y la iglesia no lo concede. Es más, te lo comparto, yo pasé por la iglesia de Esquipulas cuando lo veo aquí. Lo fui a vivir, lo quise experimentar. Pero yo creo que fácil es pasar una puerta, ¿verdad usted? Y si no hay una conversión, no tiene sentido, volvemos a lo mismo. Solo nos estamos engañando, ¿sí? ¿Será que porque me lo dieron, no sé hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Sí? No sé si te dejo claro porque creo que no está muy claro, ¿verdad? Es bien complicado. Meterme en las indulgencias me tendría que meter a la historia, ¿sí? Ahí es donde se rompe la iglesia católica con la evangélica. Porque Lutero protestó en contra de eso. Y lo que Lutero dijo no fue malo. Lo malo que hizo fue haberse ido de la iglesia, porque dice por ahí un dicho que las ratas son las primeras que salen del barco cuando se están yendo, y eso no se puede hacer. Mi iglesia ha cometido errores, pero yo me quedo aquí. Miren, es como con la selección de Guatemala, perdió 2-0, pero seguimos siendo de Guatemala, ¿o no? Claro, hay que seguirla poniendo, ¿sí? ¿Algo más? Sí, por favor. Tengo una duda. Ajá. Si una persona que es hermano esperado o separado quisiera entrar al catolicismo, ¿es necesario que se bautice? No. Ya no es Ya necesario. no. Nosotros creemos que solo hay un bautismo, ¿sí? Y si una persona ya fue bautizada, ya no tiene por qué pasar por el bautismo. Es acogida en la iglesia como ese bautismo único.
¿Por ¿sí? qué ha sido bautismo por el lado del protestantismo? No importa, es bautismo y lo hacen como nosotros. La única diferencia que hay ahí, ellos es por inmersión y nosotros pues es una panita de agua, ¿verdad? Ellos lo hacen cuando son adultos y nosotros lo hacemos cuando son pequeños, basado también en la palabra, ¿sí? ¿Sí? Pero la primera comunión sí. Es que la primera comunión no la tiene nadie, solo nosotros. Por eso, pero. Ah, la tiene que hacer. Ah, sí, la tendría que hacer. Si quiere participar en la Eucaristía. Es que cuando ya adoptas tú la religión católica, y entonces empiezas a ver los pasos que tienes que dar, ¿verdad? Porque vas a tener que tener una vida de iglesia, y la vida de iglesia, la Eucaristía para nosotros es el culmen de nuestra fe. Sin Eucaristía no hay nada, ¿sí? Es la base de todo. Mire, eso es lo lindo de nuestra religión, ustedes. Mire, el budismo, le pueden quitar a Buda, sacarle a Buda, echarlo afuera, despedirlo, ¿sí? Pero siguen siendo budistas, porque la religión sigue quedándose ahí, ¿sí? ¿Qué les digo yo? Los mormones le pueden quitar a John Smith, que siguen siendo mormones, pero quítenos a nosotros a Jesús. No tenemos nada, porque el centro del cristiano es Jesucristo. Si Jesús no existe, no hay nada, porque todo está alrededor de Él, ¿sí? Entonces nuestra religión está basada no en una cosa, sino en alguien que tiene nombre y que tiene rostro y se llama Jesucristo. Es hermoso eso, ¿sí? Por favor. Una cuestión, Sí. a mí lo que siempre me ha llamado la atención de la Iglesia Católica es el orden que tiene en sus bases. Hablaban del bautismo. El bautismo da un principio a un cristiano, pero también lo prepara para una confirmación, para un sacramento matrimonial, y todo ese orden se va llevando por escrito. Claro. Y entonces es mundial. Ajá. Yo me quiero casar en otro lado, está escrito en Está algún escrito. lado del mundo donde yo ya fui bautizado. Claro. Y eso es, Y es aceptado aquí en China. exacto, y ese ordenamiento no lo tiene otra iglesia. No. Además nosotros tenemos una unidad. El evangelio de hoy es aquí el mismo que lo que están leyendo en Estados Unidos, que lo que están leyendo en Hungría, lo que están leyendo en Polonia, es el mismo, porque tenemos una unidad y eso nos da una fortaleza increíble. Hablamos el mismo idioma, tenemos una sola cabeza, ¿sí? Y fíjense que la iglesia reconoce las iglesias de tradición, ¿sí? Como la iglesia anglicana, presbiteriana, esas iglesias que son antiquísimas, ¿sí? Pero hoy todas esas sectas que hay hoy en día, ahí tenemos un problema muy serio, porque ahí el fundador es la persona que dispuso abrir la iglesia, ese es el fundador, y no sabemos quién es la persona, ¿verdad? A cambio nosotros, nuestro fundador se llama Jesucristo, ¿sí?